Bueno, reiteré la pregunta entonces. Ministro, la expectativa para el próximo domingo. Bueno, tenemos una enorme expectativa de lo que va a pasar este domingo, donde los argentinos nos jugamos muchas cosas. Nos jugamos seguramente los próximos 20 o 30 años de nuestra historia. Nos jugamos la posibilidad de sostener este camino de recuperación de la República, de los valores, de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra las mafias, contra el narcotráfico, de la recuperación del respeto del mundo en la Argentina, de la integración inteligente de nuestro país en el mundo, de la recuperación de la soberanía energética, de la recuperación de los valores culturales y sobre todo para los entrerrianos del federalismo, ¿no? La Argentina, cuando nosotros asumimos hace menos de 4 años, era un país unitario. Los gobernadores tenían que ir a arrodillarse frente al Poder Central a pedir por los recursos que les corresponden por derecho. Hoy las provincias tienen los recursos que les corresponden. Fue una decisión del presidente, de Mauricio Macri, que yo estoy seguro va a ser recordado como el presidente más federal de la historia de la Argentina. Y eso no es un tema menor en ningún lugar del país, pero mucho menos en la cuna del federalismo que es Entre Ríos. Haber logrado que las provincias recuperen lo que les corresponde por derecho, haber logrado que las obras públicas se hagan en todos los rincones del país, no donde gobiernan los amigos, haber logrado también la integración nacional, ¿no? A través de las rutas, a través del ferrocarril, la recuperación del ferrocarril, a través de la revolución de los aviones, de los vuelos, que también debería llegar en algún momento acá en Entre Ríos. Claramente estoy seguro que la gente al momento de la elección va a poner en valor todo este esfuerzo que se consiguió con tanto sacrificio y va a decidir no volver al pasado, no volver a la autocracia, no volver a la prepotencia, no volver a los condicionamientos a ustedes, a los trabajadores de la prensa, no volver a los enfrentamientos entre argentinos, no volver al aislamiento internacional, no volver al país que se quedaba sin energía si no hacíamos un cambio, no volver a la mentira, no volver a la corrupción. Yo estoy convencido, y de estos 3 días acá dando vueltas por toda la provincia, me convenzo aún más que en Entre Ríos vamos a ganar la elección y que la elección de Entre Ríos le va a dar la victoria junto por el cambio al presidente de la nación. Bueno, lo vengo diciendo, ¿no? Yo creo que así me enseñaron en mi casa en la vida: hay que saber ganar y hay que saber perder. Y el kirchnerismo tiene que aprender a perder. Ya van 2 veces consecutivas que pierde, esta va a ser la tercera, tiene que aprender a perder. No puede buscar excusas. Si pierden, como yo estoy convencido que van a perder, es porque la gente no quiere volver atrás. Es porque aún los que se habían olvidado, porque el kirchnerismo estuvo guardado estos últimos meses y ahora tuvo que aparecer obligadamente en la campaña, le recordó a todos los argentinos por qué decidimos hace 4 años cambiar. Porque no queremos la prepotencia, no queremos la arrogancia, no queremos la violencia, no queremos la mentira, no queremos que aquellos que construyeron los errores de hoy nos vengan a querer enseñar cómo se resuelven. Los que tuvieron 12 años en el gobierno nos dejaron 35% de pobreza, aún habiendo transitado seguramente los años de mayor bonanza para la región en términos de lo que valía la soja, de la tasa de interés internacional. La gente está cansada de la mentira y esta es una nueva mentira. Este va a ser el escrutinio más transparente de la historia de la Argentina, donde la oposición va a tener más espacio para controlar el comicio y, como siempre, la justicia electoral también lo va a hacer. Insisto, terminemos con la mentira. Que aprendan a perder, que aprendan a perder. Yo creo que es una actitud de enorme irresponsabilidad de estos dirigentes del kirchnerismo plantear la posibilidad de un fraude. Con la democracia no se juega. Jueguen con cualquier cosa, pero no jueguen con la democracia. Sí. Nosotros venimos conviviendo en la Argentina desde hace 70 años con los mismos problemas.
Yo creo que ese es el problema de la Argentina, que no cambia de problema, ¿no? Hace 70 años que tenemos inflación, hace 70 años que tenemos problemas con el dólar, hace 70 años que cada 2 o 3 años caemos en una recesión. Por primera vez hay un gobierno que está atacando estos problemas de toda la vida de raíz, desde la base. Y esto no es fácil, claramente, pero es algo disruptivo, es algo novedoso. Estamos atacando la base, la madre de los problemas económicos de la Argentina, que es un Estado que siempre vive de prestado, un Estado que siempre gasta más de lo que ingresa. Y esto lo logramos el año pasado, cuando con muchísimo esfuerzo del gobierno, pero también de nuestros legisladores, conseguimos finalmente sancionar un presupuesto con equilibrio fiscal. Y ahora tenemos que pasar en este año a un presupuesto con superávit, donde los ingresos superen a los gastos para poder bajar los impuestos, para poder darle alivio fiscal a la gente y a las pymes que necesitan ese alivio fiscal para generar más empleo. Y también para cumplir con la promesa de que realmente a fin del 2020 terminamos con todos los impuestos sobre las exportaciones. Nosotros tenemos la obligación de fomentar las exportaciones. Lamentablemente la crisis de abril del año pasado nos obligó a ir un poquito marcha atrás en lo que arrancamos con tanta fuerza, que fue eliminar las retenciones al campo. Y esto lo vamos a volver a retomar el año que viene sin ninguna duda. Nosotros no podemos pasarle al sector privado la ineficiencia del sector público. Tenemos que hacernos cargo de eso y tenemos que superar ese problema. Y tenemos que darle alivio fiscal a la gente. La gente necesita alivio fiscal, necesita pagar menos impuestos. Y los políticos, los dirigentes, tenemos la responsabilidad, con los impuestos que se cobran, de brindar mejores bienes y servicios. Para ello también, aprovecho para decirlo, estoy tratando con la ayuda de ustedes, de la prensa, de lograr que los ciudadanos entiendan y comprendan cuáles son sus derechos en términos de reclamar cuando los servicios públicos se prestan mal o con ineficiencia. Porque muchas veces los ciudadanos no saben quién es el responsable de qué cosa en la Argentina, qué nivel de gobierno es responsable de qué cosa. Entonces, a mí me pasa que yo voy por toda la Argentina, he recorrido la Argentina muchísimas veces estos 3 años y medio, como lo ha hecho el presidente, que también es el presidente que más veces recorrió el interior del país en la historia de la Argentina. Y lo que veo es que muchas veces me piden y me reclaman cosas que claramente no son competencia del gobierno nacional. Me piden arreglar este camino de salida de la producción, este camino rural, arreglar esta ruta provincial, hacer un cordón cuneta, un asfalto, arreglarme la cloaca, dame agua potable en este pueblo del interior, arreglame el problema del transporte urbano de pasajeros, arreglame el problema de la tarifa eléctrica, bueno, arreglame el problema de la seguridad, me entraron a robar en mi casa. Son todas responsabilidades de los gobiernos provinciales en un país federal. Por supuesto que eso estaba tergiversado antes porque no había un país federal. No había un país federal. Entonces era lógico que se genere esta confusión. Hoy estamos viviendo en un país federal, donde las provincias tienen los recursos que les corresponden, pero también con la recuperación de los derechos viene la recuperación de las responsabilidades. Entonces, la salud pública, los hospitales públicos, la escuela pública, la seguridad, el transporte urbano de pasajeros, las obras públicas locales, la tarifa eléctrica producto de la distribución eléctrica. La prueba es que cada provincia tiene una tarifa eléctrica distinta. Lo malo para los entrerrianos es que tenemos la tarifa eléctrica más alta. Bueno, todo eso son responsabilidades de los gobiernos locales y la gente lo tiene que saber para saber a quién reclamarle por sus derechos, ¿no? Y eso no estaba claro en la Argentina. Bueno, ahora tenemos que clarificar esta situación también para que las provincias gestionen mejor, porque ahora están todas con equilibrio fiscal, pero porque el gobierno nacional les transfirió los recursos, pero tienen que asumir la responsabilidad, tienen que hacer más obra pública, tienen que brindar mejores servicios de salud, de educación, tienen que brindar mejores servicios de seguridad, tienen que hacerse cargo de un mejor transporte urbano de pasajeros, y para eso van a tener que eficientizar sus recursos, porque además tienen que bajar los impuestos, porque los impuestos a nivel de las provincias también son muy altos. Y esto hay que, de alguna manera, transmitírselo a la gente para que la gente, en esta democracia plena que estamos viviendo ahora, pueda saber a quién le tiene que reclamar cuando las cosas no se hacen bien. Bueno, nosotros encontramos
nuestra casa, la Argentina, en ruinas hace 4 años. Y empezamos a arreglar la casa. Y cuando uno arregla una casa con la familia adentro, bueno, es una incomodidad, a alguno le habrá pasado, ¿no? Está el polvo, los escombros, la mugre. Bueno, estamos limpiando todo eso y además estamos arreglando la casa desde los cimientos, porque el problema de la casa, más allá de que no estaba bien en ningún aspecto, tenía un problema de cimientos, tenía un problema de base que había que resolver, con todos los argentinos adentro de la casa. Y por eso la incomodidad, y por eso la dificultad, y por eso el mal rato que pasamos, sobre todo este último año de crisis tan severa. Pero lo estamos haciendo, estamos dejando atrás esos problemas de toda la vida porque los estamos atacando desde la base, desde la raíz. Y por supuesto que es difícil, por supuesto que es difícil arreglar una casa destruida con la familia dentro. Por supuesto que comprendemos la incomodidad, por supuesto que comprendemos la angustia de muchas familias argentinas, de muchos empresarios de las pymes que hacen esfuerzos denodados para sostener el empleo. Pero no podemos tirar por la borda el esfuerzo de estos años. No tenemos derecho a hacer eso. Tenemos que sostener este camino, tenemos que sostener este rumbo. No vamos a encontrar en el pasado, si volvemos al pasado, las respuestas a los problemas que se generaron ahí, con malas políticas, con falta de ética, de moral. No podemos, no debemos poner en riesgo la República otra vez. Yo creo que esa es la responsabilidad que nos cabe. Por eso es tan importante que nuestra militancia, los que están tan convencidos como nosotros de que este es el camino, de que la Argentina no tiene que volver atrás, de que no podemos cambiar de monta en medio del río, salgan a la calle en estas horas que faltan antes de la elección y convenzan cada uno, aunque sea un entrerriano más, no solo de que tenemos que sostener, de que tenemos que ser persistentes en este rumbo, que no podemos volver atrás, sino también tenemos que ganar en la provincia, porque cada vez que se ganó en la provincia, se ganó a nivel nacional y el presidente necesita de este aporte de los entrerrianos. Bueno, claramente hay una conjunción de factores. Primero, casi el kirchnerismo, más que un partido político, es un espacio de fe, ¿no? Porque cuando vos le mostrás las pruebas tan notorias hasta de la corrupción, de los bolsos que iban de un lado para el otro llenos de plata, no te lo creen, o sea, no lo pueden creer. A usted le debe pasar, no prefieren no creer porque es una cuestión de fe, no de discusión política. Eso por un lado. Por el otro, claramente el kirchnerismo apeló a un enfrentamiento entre los argentinos, porque la verdad que siempre hubo diferencias en Argentina, pero nunca fueron tan notorias como en el gobierno, en los 12 años del kirchnerismo. Nunca esas diferencias de alguna manera permearon tanto hasta el núcleo central de nuestras familias, nunca hubo tantas peleas y discusiones en cada una de las familias. En mi familia me pasa y le debe pasar en muchas familias. Eso nunca pasó en Argentina con tanta virulencia. Bueno, esa es otra de las explicaciones. Y por supuesto, también la situación económica, claramente. Es difícil ganar una elección en medio de una recesión, de una crisis económica. Nosotros veníamos creciendo 7 trimestres consecutivos hasta abril del año pasado. Y ahí recibimos un shock externo muy fuerte, se cerraron los mercados para todos los países emergentes. Y a la Argentina le afectó más, porque la Argentina tiene un Estado que vive de prestado desde hace mucho tiempo y necesita de ese financiamiento para subsistir. Bueno, se cortó el financiamiento, empezó la recesión, se depreció nuestra moneda, cayó el consumo, y estamos todavía recién ahora saliendo de ese proceso, con 4 meses consecutivos de baja de inflación, con una incipiente recuperación del consumo, también de la mano de políticas activas como Ahora 12, como los préstamos del ANSES. Recién estamos empezando a ver la luz al final del túnel, pero la coyuntura todavía sigue siendo muy difícil y eso también, por supuesto, lo aprovecha el kirchnerismo, que tiene una desventaja clara. Tuvo que aparecer en escena, ¿no? Estaban escondidos y la campaña los obliga a aparecer. Entonces, nos recuerdan en cada aparición por qué los argentinos decidimos hace 4 años cambiar, por qué hace 4 años los argentinos decidimos terminar con la demagogia, con la mentira, con el populismo. Se pelean entre ellos, están viralizadas en las redes las peleas, los insultos del candidato a presidente con la vicepresidenta, con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Está claro que no están preparados para gobernar esta Argentina porque estuvieron 12 años, de nuevo, 12 años con la mayor bonanza internacional que se recuerde para un país
y nos dejaron la casa llena de escombros y llena de pobres además. Tenemos que ser persistentes, tenemos que ser, por primera vez en la Argentina, vamos a demostrarle al mundo que aún en un contexto de dificultad, los argentinos vamos a elegir el futuro, vamos a elegir sostener este camino. Y eso tiene muchísimo más valor, por eso yo soy también un agradecido de la gente, porque cuando uno le pide a alguien que sostenga el camino, que sostenga el rumbo, y ese rumbo es fácil, no es mucho lo que se le está pidiendo, pero cuando uno le pide a los argentinos que sostengan este rumbo, que no vuelvan para atrás, que no cambien de monte en el medio del río, y el río es turbulento y el camino es empinado, bueno, eso tiene muchísimo más valor. Y por eso yo estoy convencido también que si superamos esta incertidumbre electoral que genera problemas en la economía, la Argentina está preparada ahora para encaminarse en una senda del desarrollo económico por varias décadas. Primero, no creo que a Miguel Ángel Pichetto le guste que usted le diga que es kirchnerista, porque desde el primer momento del 2015 ha enfrentado al kirchnerismo y ha sido un garante de la gobernabilidad. Nosotros, también es bueno recordarlo, somos el gobierno más débil del siglo, del último siglo. Hay que ir al primer gobierno de Irigoyen para encontrar un gobierno con tan pocos diputados, tan pocos senadores, tan pocos gobernadores, tan pocos intendentes. Pero sin embargo, kirchnerista, no cristinista. Y sin embargo, vamos a ser el primer gobierno no peronista que termina su mandato. El primer gobierno que termina su mandato desde el año 1929. Y fíjense si esto no es un cambio para la Argentina. El primer gobierno que termina su mandato y el primero además que reelige a su presidente. Para mí esto es un cambio cultural tremendo para el país. El presidente ha tomado una decisión valiente, disruptiva, de convocar al líder de la bancada de la oposición en el Senado para que lo acompañe en la presidencia, por varias razones. Primero, sobre todo pensando en los próximos 4 años. Ha sido muy difícil gobernar con esta minoría. Seguramente pensando en mí también, que yo he sido el encargado de generar este consenso y me ha costado mucho y estoy un poco cansado de ese trabajo. Espero que sea así. Pero yo creo que ha pensado en esa incorporación precisamente aprendiendo de estos primeros 4 años, ¿no? De lo difícil que ha sido generar consensos a través del diálogo y de que necesitamos más volumen político, ampliar nuestra base de sustentación política y que además necesitamos los argentinos finalmente un gobierno de unidad nacional. Imagínense lo que hubiera sido la Argentina si ese abrazo de Perón y Balbín hubiera continuado en el tiempo. Nosotros tenemos que rescatar eso y necesitamos construir un gobierno de verdadera unión nacional que termine con las antinomias, con las grietas, que termine con los enfrentamientos, y esa decisión del presidente valiente de convocar a Miguel Ángel Pichetto va en ese sentido. Es mucho más una decisión pensando en el 2020, en los próximos 4 años de gestión, que en una cuestión meramente electoral. Dejen la última gota de energía de transpiración, convenzan a todos los que puedan de que el futuro no está mirando el espejo retrovisor, está mirando precisamente adelante y está recuperando el orgullo y la dignidad como argentinos. Nosotros estamos convencidos, más que nunca, que lo que hicimos es lo que permite avisorar un futuro mucho mejor. Que como en el primer gobierno de Mauricio Macri en la Ciudad de Buenos Aires, donde se sentaron las bases y se arreglaron desde raíz los problemas, para mostrarlos después con toda claridad en el segundo mandato, lo mismo va a pasar a nivel del gobierno nacional. Va a pasar exactamente lo mismo. Vamos a empezar, cuando se disipe la incertidumbre electoral, a crecer de manera sostenida, a generar una senda de desarrollo económico con inclusión social, y a los argentinos juntos no nos para nadie. No nos para nadie. Yo les pido, por favor, este último esfuerzo, confío en ustedes, el presidente confía en ustedes, el presidente necesita... Y un fuerte aplauso para nuestro ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que ha llegado a la ciudad de Nueva York para acompañarnos, pasar unos minutos con nosotros, continúa su agenda y recorrida por la provincia. Muchas gracias, ministro, por estar aquí en la ciudad de Nueva York.